La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. En el Evangelio de San Lucas capítulo 12 versos 2 dice: no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Padre bueno y santo, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad en que podemos compartir tu santa palabra, y te rogamos que por ella enseñes a tu pueblo tu verdad, para que ellos puedan obedecerte para la salvación de sus almas. Permite que este pueblo pueda conocer tu verdad, tu justicia y tu santidad, a través del mensaje del Evangelio de tu santo amado Jesucristo, a quien enviaste a este mundo para salvarnos de la condenación del pecado, porque sabemos que usted es un Dios muy bueno y muy misericordioso. Por esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, les saludo en el amor fraterno de Jesucristo. En esta oportunidad tenemos un mensaje titulado La Navidad Pagana, por el cual les advierto que este no es un mensaje sacado a la carrera, pues tengo más de 30 años predicando contra el sistema babilónico pagano y contra su fiesta principal, que es la Navidad. Pues desde que Jesucristo me llamó por su gracia al ministerio, Él mismo me dijo que no haga nada ni predique algo que no esté escrito en su palabra. De ahí que este conocimiento no es copia del evangelio tradicional de los hombres, sino que es por la revelación del Espíritu Santo, y que está confirmada en la realidad por la historia de los pueblos. Este mensaje no es para acusar ni ofender a nadie, sino más bien para enseñar la verdad que viene de Dios y que nos libera a todos. Mis amados, detrás de todo este alboroto y festejo navideño, de adornos, luces, árboles, regalos y muchas otras cosas, se esconde un siniestro y propósito perverso para unir y perder a toda la humanidad en la idolatría, de modo que caigan en la condenación del infierno por participar en estas fiestas con toda clase de abominación. Pues dice en Isaías capítulo 2 verso 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos. Y en Jeremías 10 versos 1 al 3 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Oh Santo Dios, la palabra Navidad viene de natividad, que significa natalicio o fecha de nacimiento, porque es también la fiesta de los cumpleaños o aniversarios. La fiesta pagana de la Navidad que se celebra en este tiempo tiene sus raíces en Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo, pues esta fiesta originalmente se llamaba la Natividad de Tamuz.
En este tiempo de la historia destacó Nimrod. Dice en Génesis capítulo 10, versos del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech Acab Calne, en la tierra de Sinar. El nombre de Nimrod significa tirano y rebelde. Este destacó como cazador, porque en ese tiempo y en ese lugar la tierra era muy fértil, pero estaba poblada de fieras. De esto aprovechó Nimrod para someter a los hombres a su voluntad, y así estableció su reino en la tierra de Sinar. Él también puso la astrología y los cimientos de la magia y la hechicería, y así levantaron la torre de Babel, y ahí se convirtió en un sacerdote idólatra, llevando a la gente a rebelarse contra Dios, con sus cultos a los ídolos y con sus hechicerías. Y aprovechando de toda su fama y del poder que había logrado, se hizo pasar por Dios. Este Nimrod se casó con Semiramis, quien también fue honrada y venerada como la esposa del dios Nimrod. Pero entre sus seguidores también habían personas que no estaban de acuerdo con sus atrocidades. Por esto sus opositores lo asesinaron. Entonces Semiramis, para mantener el reino, tuvo relaciones con uno de sus sacerdotes y engendró un hijo al cual llamó Tamuz. Entonces ella aseguró que su hijo Tamuz había nacido en forma milagrosa, reclamando que él era la reencarnación de Nimrod, a quien también más tarde proclamó como el dios solar, y luego después estableció el culto a la madre y al hijo, porque según ella su hijo era el dios sol, el amo y señor, el salvador encarnado, es decir, el Mesías pagano, al cual también llamaron Baal, que significa Señor y Salvador. Esta costumbre se esparció por todas partes, infiltrándose en el mismo pueblo de Israel. Por eso dice en Jeremías capítulo 7, versos 17 y 18. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y también vemos en Ezequiel 8, versos 14, que dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Como Satanás conocía el plan divino de la redención, por esto se adelantó para imitar y falsificar todo, usando a sus siervos, Nimrod, Semiramis y Tamuz, para establecer el sistema corrupto babilónico que se había convertido en la sede y madre de todas las religiones idólatras y hechiceras de la tierra, con su misteriosa y falsa religión. Cuando Dios vio esto, descendió para impedir que los babilónicos sigan su obra. Por esto confundió sus lenguas y los dispersó por diversos lugares. Este suceso dio origen a las naciones con sus propios idiomas, pues ellos llevaron todas sus costumbres idólatras babilónicas, y en cada lugar donde se establecieron, empezaron a crear sus propios dioses y adorar al mismo sol babilónico, tal como se registra en la historia en todos los pueblos. Por esto el dios sol vemos representado en todo el mundo, como vemos, Ra para los egipcios, Baal o Moloch para los caldeos, Mitra para los romanos, y muchos más con el mismo significado, como Horus, Hércules, Venus, Saturno. Del mismo modo como en Babilonia se estableció y popularizó el culto a la madre y el niño, por esto todos los demás pueblos crearon sus propias diosas y reinas del cielo con el niño en brazos, en la misma ideología, pero con diferentes nombres, como Astarot, Astarte, Acera, Isis, Venus, Diana, etc. Ante todas estas cosas, Dios siempre advirtió a su pueblo Israel, después de sacarlo de Egipto,
Él les prohibió que aprendan de las naciones paganas. En Deuteronomio 18, versos del 9 al 14 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación es para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Históricamente vemos que el paganismo de Babilonia llegó hasta lo último de la tierra, como se encuentra hasta en la historia de los mayas y de los incas. Dios siempre estuvo amonestando de este peligro a su pueblo, pero Israel no hizo caso y se inclinó a estos dioses falsos a pesar de toda prohibición de Dios. Como dice en Jueces 2, versos del 1 al 3, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. En Deuteronomio 32, del 16 al 22 también dice: le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque el fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Santo es el Señor. Ahora también te dice a ti, Iglesia de Jesucristo: no provoques a ira al Señor tu Dios. En el tiempo del Imperio Romano, vemos que este imperio heredó todas las costumbres paganas de Babilonia y de las demás culturas, pues ellos celebraban la fiesta de la Saturnalia, de modo que en esos días de fiesta ellos abandonaban las leyes y se entregaban a toda disipación y depravación, desde el 17 de diciembre hasta el día del solsticio, que es el nacimiento del sol, el 24 de diciembre. Esta fiesta también era conocida como el Festival de Saturnalia, en honor a Saturno, el dios Sol. Como vemos claramente, esta es la verdadera historia, no solo del origen de la Navidad, sino también del desarrollo de toda la sociedad humana. Usted puede encontrar que Babilonia es el centro de la historia humana, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando vino Cristo, el verdadero Mesías, Roma seguía celebrando todas sus fiestas paganas. Por eso rechazó y persiguió a muerte a los cristianos, pues los primeros creyentes no aceptaron ni se unieron a esas costumbres paganas. Y los apóstoles mismos les prohibieron a los nuevos convertidos, como vemos en Hechos 15, versos 29. Ellos dijeron:
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Todo cristiano tiene el deber de buscar y descubrir la verdad bíblica en toda forma y manera de comportamiento, para poder vivir conforme a la sana doctrina y así salvar su alma. Ahora en este tiempo, cualquiera puede informarse y ver muchos relatos históricos que ponen en evidencia toda la manipulación religiosa. En Colosenses 2 versos 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Usted se preguntará, si la Navidad no es una celebración bíblica practicada por los apóstoles y los primeros cristianos, entonces ¿cómo estas costumbres paganas entraron a la iglesia? Mis amados, cualquiera puede ir a una biblioteca y hallar información en cantidad. Cualquiera puede tomarse un poco de tiempo y descubrir las prácticas del paganismo de la Navidad, pues hay mucha información, pero la mayoría de los cristianos no lo hacen. Por dejadez o por ignorancia, siguen las costumbres de la familia o las tradiciones de la iglesia, mientras que la palabra del Señor nos exhorta a todos para examinar todas las cosas. 1 Tesalonicenses 5:21. Pues dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Los verdaderos cristianos no practicamos ni celebramos el paganismo. Nos rehusamos a aceptar la mentira de que Jesús nació el 25 de diciembre. Celebrar la Navidad le hace mentiroso a los líderes religiosos, pastores, creyentes y padres de familia, porque ellos están sosteniendo y practicando la mentira. Además, no existe ningún versículo en la Biblia que Dios permita mezclar al paganismo con las cosas santas de Dios. Antes, por el contrario, hay cientos de versículos que nos prohíben tocar las cosas inmundas, unirnos a la idolatría y practicar las costumbres paganas. Estas fiestas paganas llegaron cuando el rey romano Constantino, que era un adorador del sol y perseguidor de la iglesia, como no podía acabar con los cristianos, cambió de plan y dijo que había recibido un sueño, en donde veía una cruz y unas palabras en el cielo que decían: por este símbolo vencerás. Luego entonces fingió convertirse al cristianismo y así tomó el control de los creyentes con engaños, pues muchos se ligaron a su gobierno para cumplir sus planes. Y así se produjo la coalición entre el paganismo con todas sus costumbres idólatras y el cristianismo, reemplazando solamente los nombres de los dioses paganos con los nombres de los personajes cristianos. El resultado de todo esto, por cierto, no es la iglesia de Dios, sino una infiltración del paganismo disfrazado como cristianismo, porque en el fondo todo esto es otro intento de Satanás en su afán de destruir a la verdadera iglesia, cosa que nunca lo ha podido ni lo podrá lograr. Además, este acto de mezclar lo santo con lo profano es leudar y profanar, es decir, meter la levadura y la mentira del mundo a las cosas de Dios. Esto también se llama prostitución espiritual, porque de esta manera están aparentando ser cristianos, cuando en realidad están practicando costumbres idólatras y hechiceras del paganismo mundano. Dios no aprueba ni recibe estas prácticas contaminadas y abominables. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 6 versos del 14 al 16: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como está escrito: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De ahí que también el celebrar los cumpleaños en la carne, o celebrar los aniversarios de las iglesias, todo esto equivale a la misma fiesta de la Navidad pagana.
porque es la misma cosa que se hace para servir a la carne y para adorar, honrar al diablo a través de la idolatría. Por eso la misma palabra dice: ni deis lugar al diablo. Estar haciendo celebraciones carnales basadas en el conocimiento y las relaciones naturales es una insensatez delante de Dios. Los apóstoles nos advirtieron para que no cometamos este error. Veamos en 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Pues de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los hijos de Dios ya no estamos haciendo celebraciones carnales o naturales, porque ya no estamos en la ley. Estamos en el tiempo de la gracia, bajo la ley del Espíritu. Los hijos de Dios celebramos la fiesta en Cristo, ya no con celebraciones de aniversarios religiosos y fiestas mundanas de días especiales, que hacen con arreglos y ropas especiales, con tortas, con comidas y bebidas conforme a la carne. Nosotros celebramos la fiesta en el Espíritu. Por eso dice Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros celebramos el triunfo de Cristo. Celebramos el disfrute de las cosas espirituales a través de los cultos diarios, donde participamos de la mesa del Señor, el banquete espiritual que es la palabra de Dios. Como dice en 1 Corintios 5 del verso 6 al 8, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es un tremendo error y enorme ceguera celebrar conforme a los rudimentos del mundo y alegrarse una vez al año, cuando el creyente verdadero debe vivir cada momento de su vida, cada instante, alegre porque tiene a Cristo resucitado en su corazón. Sin embargo, la pobre humanidad sigue dormida, distraída y sumisa a la tradición. Durante casi todo el año permanece sin afecto y con su ternura reprimida. En este último mes parece despertar al ritmo de su verdadera vocación, para la cual fue creada. Es decir, la gente busca de amar y ser amada. Sin embargo, con el afán de llenar su vacío, se dispone para celebrar algo que desconoce, algo que parece bueno, pero en realidad es algo inadecuado y distorsionado, sin propósito y sin sentido. Sin saber, la humanidad se mantiene controlada por el error que le impone la religión, y así permanece en esclavitud intelectual, siguiendo las fiestas tradicionales, que solo aumentará su tragedia y su dolor. Cristo dijo que la práctica de la tradición de los pueblos anula totalmente la verdad de Dios, pues la gente en esta fiesta de la Navidad no celebra la salvación y liberación del pecado en Jesucristo, sino que está celebrando la continuidad de la fiesta pagana de la Saturnalia, que se celebraba el 25 de diciembre en el Imperio Romano, que sabemos que tiene sus raíces en la cultura babilónica. La fiesta de Navidad, como se practica hoy en día, hizo su aparición 350 años después de Cristo en la Iglesia Católica. Como vemos, una mezcla religiosa, es decir, una fiesta pagana cristiana. Esto lo hicieron con el propósito de ganar adeptos paganos. Vemos que a pasar del tiempo lo lograron. De ahí también esta fiesta se extendió al protestantismo, que también siguió sumiso al paganismo. Como vemos ahora que esta fiesta se ha extendido casi en todo el mundo. Aunque no todos aceptaron estas cosas, porque siempre han habido cristianos verdaderos que no se han contaminado con las costumbres paganas, mientras que los mismos escritos históricos católicos
reconocen que la Navidad no estaba incluida en los primeros siglos, porque estas costumbres empezaron en el cuarto siglo después de Cristo. En las Escrituras no vemos que ningún personaje bíblico, apóstol, profeta o alguien que haya guardado la fiesta de sus cumpleaños. Estos celebraban solo los paganos y pecadores, que seguían la costumbre de Babilonia. Por eso vemos que Faraón en la antigüedad y Herodes en el tiempo de Jesús celebraba con banquete y gran regocijo el día de su nacimiento en este mundo. Ahora vemos a la cristiandad apóstata de este tiempo, que está cristianizando toda idolatría y costumbre pagana, peor aún que en el tiempo de Israel, que hicieron el becerro de oro para Dios. Estas cosas están ocurriendo ahora, pues hay muchos especialistas en unir las cosas del mundo con las cosas de Dios. Por eso vemos Navidad cristiana, cumpleaños cristianos, rock cristiano, reggaetón cristiano, show cristiano, payasos cristianos. En Hechos capítulo 7, versos 41 al 43 dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El árbol de la Navidad es un ídolo pagano, y la estrella del árbol de la Navidad significa Saturno. A continuación vamos a ver algunas costumbres y personajes de esta fiesta de la Navidad. La estaremos analizando para saber su significado de algunas de ellas, ya que Dios advirtió a su pueblo en Deuteronomio 4, versos del 15 al 19, como dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos y las sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Veremos el origen del Papá Noel, o Santa Claus. Este viene de la tradición católica y de la veneración de San Nicolás, un sacerdote a quien lo ubicaron como el padre de la Navidad, es decir, el Dios falso que todo lo ve, y según la tradición, él es el que premia a los que hacen el bien llevándolos regalos. La gente no le dio importancia a este cuento, donde aparecía Santa Claus con vestidos blancos y con vino dorado, pero como toda cosa falsa, la Coca-Cola lo vistió mejor y le llevó a la fama en todo el mundo con su publicidad desde el 1939. Este personaje del Papá Noel también lleva el mismo gorro de la representación del dios Sol, en el ídolo abominable Chemosh. Aquí la gente llevaba en cada fiesta más de 300 niños a los brazos ardientes para entregarlos a muerte en sacrificio. Estos sacrificios lo hacían esperando la dicha y el favor de los dioses para el próximo año. Estas prácticas lo hacían en diversos lugares con diferentes nombres para cada pueblo, como Moloc para los moabitas, pero todos ellos representaban al sol, el cual es el mismo Satanás. Otro ídolo de la Navidad es el árbol de la Navidad. Este fue una costumbre pagana que se originó en Egipto. Según la tradición, el árbol representa la fertilidad del dios Ra, es decir, el pene de Ra, porque hay un cuadro jeroglífico que muestra a Ra castrándose.
y en honor a esto los egipcios levantaron culto al árbol adornado con las bolas, que representan los testículos de Rab. En Roma celebraban la misma cosa en honor al dios Mitra. En Canaán lo llamaron el árbol de la acera. También estos árboles lo plantaban en los lugares altos para hacer sus rituales y sacrificios de personas a sus dioses, cosa que fue totalmente prohibido por Dios, como dice en Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Otra tradición del árbol es que representaba a Nimrod, que estaba siendo reencarnado en su hijo Tamuz. Cuando Semirame vio brotar de un tronco seco un árbol nuevo, según ella, este árbol era sagrado. Por esto era adornado con bolas que representaban al sol, la luna y las estrellas. Además de esto, a Tamuz también le decían Baal Berit, que significa el Señor del Pino. Por esto Dios los amonestó con la palabra, como dice en Jeremías 19, del versos 3 al 5. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Además al árbol lo adornaban con una estrella en la punta, y con guirnaldas, y con bolas, que significaban las cabezas de sus enemigos en honor a Tamuz. Por esto también dice en Amós 5 versos 25 y 26. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. La estrella del árbol de la Navidad representa al dios pagano Saturno. Todos estos datos son hechos históricos registrados en las diversas culturas antiguas. El cuento de los Reyes Magos es otra infiltración mentirosa. Estos reyes no eran magos, sino una especie de científicos astrónomos, y no intercambiaban sus regalos, como hacen creer a la gente, sino que ellos ofrecieron los regalos al niño Jesús, que ya no estaba en el pesebre sino después de 2 años, que es algo muy diferente. Lea con cuidado la escritura y se dará cuenta de la verdad de estos hechos. La Biblia nos revela que debemos ser dadivosos, es decir, debemos dar regalo, pero sin contaminaciones ni mezcladas, ni en honor a los dioses e ídolos paganos. La torta que se hacía en honor a Semiramis, la reina del cielo, en la actualidad es la misma costumbre de hacer tortas y pasteles en los cumpleaños, y de comer los panetones en la Navidad. Veamos si esto agrada a Dios. En aquellos días los israelitas estaban tercos, no obedecían a Dios y seguían haciendo muchas abominaciones, como ahora también lo hacen muchos creyentes ciegos. En Jeremías 44, del verso 16 en adelante, veamos cómo respondieron los israelitas ante la amonestación de Dios Todopoderoso. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos.
Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador, como está hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. También dice en Jeremías 7, versos 17 y 18: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. En la actualidad, pocas iglesias advierten al pueblo que no participe de la mesa de los demonios, es decir, de comer de lo sacrificado a los ídolos, porque muchos de ellos no han reconocido sus ídolos, no los han renunciado, ni han dejado de participar en sus fiestas idólatras. Por eso ellos no le encuentran sentido a las palabras sabias de Pablo, que dice en 1 Corintios 10, del 18 al 22: Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La palabra de Dios nos es sumamente clara, y con todos los detalles nos enseña a vivir en santa y piadosa manera de vivir, guardando todos los mandamientos de Dios. ¿Usted va a seguir provocando a ir a Dios, conmemorando y celebrando estas fiestas paganas cristianizadas? En esta fiesta pagana de la Navidad, nadie se acuerda de Cristo. Todos están concentrados en los arreglos y adornos, en las comidas, en los licores para emborracharse, en los regalos llenos de hechicería y en la abundancia de juguetes de demonios. La gente está buscando de cumplir sus propios deseos, que siempre son de divertirse y perderse de la mejor manera, porque en este tiempo el espíritu del maligno les mueve para pecar a sus anchas y sin fronteras. Recuerde que todo lo que se ofrece al diablo es anatema, porque es propiedad del enemigo. Por eso es que los demonios tienen derecho legal para controlar y actuar en estas fiestas paganas, trayendo así muchas contaminaciones y maldiciones para todos los que lo practican. Por esto mismo debes cuidarte y apartarte de toda trampa del maligno. La palabra tradición significa ponerse en las manos de otro. Cuando una persona sigue las costumbres y las tradiciones paganas, se está poniendo en las manos del maligno, porque estas prácticas son de origen hechiceras e idólatras, y siempre son contra la palabra de Dios. Por esto nuestro Señor Jesucristo llamó hipócritas a todos los que guardaban la tradición, para anular y suplantar la palabra de Dios por la mentira. Por eso es siempre prudente abstenerse de todo lo que uno desconoce, porque sin duda el que engaña y el que es engañado, ambos caerán en el mismo hoyo. Mateo 15 versos 14 dice: Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Con las muchas tradiciones y cuentos mentirosos de la Navidad, han logrado engañar a casi todo el mundo, aunque en la realidad la mayoría de esas mentiras no cuadran, pues vemos que Israel es un lugar de climas extremos, es decir, en verano hace mucha calor y en el invierno es nevado y frío, en algunos casos bajo 0 grados, y el invierno comienza en octubre, llegando hasta marzo. Por esta razón, un pastor de ovejas no podía estar apacentando cuando Jesús nació, según como ha hecho creer a muchos la tradición. Lo más seguro es que Jesús nació a mediados del mes de septiembre, en la fiesta de las enramadas, porque en esos días las casas están llenas de gente y coincide con todo lo acontecido en aquellos días. La Biblia nos enseña que debemos renunciar al mundo, a sus deleites y corrientes de pecado. Nos enseña que ya no tenemos que vivir en la carne, ni menos dar culto a la carne en las celebraciones de los cumpleaños, que es dar adoración indirecta al diablo, que es el único adorado detrás de toda clase de idolatría. Por esto dice San Pablo a los Gálatas en capítulo 4 del versos 8 al 11: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En realidad, todos los que se enredan otra vez en los rudimentos de este mundo pierden la gracia y la comunión, por dejarse arrastrar por corrientes malignas de oscuridad. Por eso ya no busque de celebrar en el modelo babilónico o a su manera, sino que más bien renuncie a vivir para el mundo o para usted mismo y aprenda a obedecer a los mandamientos de Dios. Estudie la palabra y aprenda a vivir para Cristo, pues solo así será salvo. Pues dice Gálatas 2 versos 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado y amada que estás escuchando, debes tener en cuenta que siempre, en todo lugar, habrá personas que nunca encuentran nada malo en ninguna clase de tradición, porque son sus defensores, y siempre tienen argumentos positivos para defender lo malo, porque son incautos y conformistas, y no quieren dejar las corrientes mundanas ni las tradiciones paganas, y como están caídos y muertos en sus pecados, no pueden hacer la voluntad de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 2, del versos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para descubrir la verdad de Dios en cualquier asunto, no se debe encuestar a la gente ciega e ignorante. No se debe buscar la verdad en la mente contaminada y acostumbrada al error, razonando con ideas acomodadas o argumentos y huecas sutilezas según las filosofías mundanas, sino que la verdad se la entiende y se la recibe de Dios escudriñando las Escrituras, con el deseo sincero de obedecer a Dios. La verdad se la reconoce con la mente libre de perjuicios, limpia y renovada por el Espíritu Santo, como dice en Romanos capítulo 12 versos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando una persona recibe o escucha la predicación de la verdad sobre el paganismo de la Navidad, y rechaza esta verdad por justificar estas fiestas mundanas, esta persona será juzgada por idólatra. Los hijos de Dios aman y sirven a Dios en la hermosura de la santidad, y siempre mantienen amor por la verdad,
La Biblia nos enseña que no hay comunión con el mundo, no hay parte ni suerte con las tinieblas, no hay unidad con la idolatría, ni con la injusticia. Dice más bien la palabra de Dios: no toquéis lo inmundo, salid entre ellos, para que no seáis partícipes de sus plagas. Por esto más bien límpiate de toda contaminación de la carne y del espíritu, por la obediencia a la verdad. Arrepiéntete y desecha toda clase de idolatría, y lávate en la sangre del divino Cordero, porque Dios habita en la santidad. No seas de los muchos, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pues dirás: ¿por qué muchas iglesias evangélicas celebran la Navidad? Es porque con ello están demostrando que son descendientes e hijas de la gran ramera. Otros por ignorancia, por cobardía o por amor al mundo. Pero todo esto es pecado. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si te casas con el mundo, ya no eres de Dios. Todos los que se prostituyen con el mundo están demostrando que ama la inmundicia y la prostitución espiritual. En Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 5 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por esto debes saber que todo aquel que quiere salvar su alma, tiene que limpiarse y santificarse cada día, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los verdaderos cristianos no celebran en el modelo de la fiesta mundana, no están de acuerdo con las tradiciones, celebrando los cumpleaños babilónicos cada año. Tampoco se deben celebrar las fiestas judías del antiguo pacto, porque éstas ya se cumplieron y se perfeccionaron en Cristo. Nosotros celebramos la fiesta en el Espíritu y en la verdad del nuevo pacto, porque vivimos cada instante en fiesta, con la mente renovada y el corazón regenerado por el Espíritu Santo, sin tomar en cuenta las cosas materiales. Los verdaderos cristianos, hijos de Dios, no necesitamos celebrar fiestas paganas para nada, porque ya estamos saciados, gozando de la abundancia de la vida nueva. Ya estamos completos en Cristo, para la gloria de Dios Padre por toda la eternidad. Gloria, honra y alabanza a nuestro Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.